Bienvenidos a nuestra cita semanal en los especiales de ProNoticias. Esta semana abordaremos un tema bastante sensible para toda la población. Hablamos del sistema de transporte, la situación actual, la implementación del billetaje electrónico, las reguladas de las unidades en la vía pública, la larga espera de los pasajeros en las paradas. Comenzamos. ¿Qué pasa con el sistema de transporte en Paraguay? A la implementación fallida del billetaje electrónico en su primera etapa, ahora se suma el reclamo por un aumento del pasaje y las reguladas en los horarios de circulación. El Viceministerio de Transporte ya emitió sanciones, pero el problema continúa. Los usuarios asumen las consecuencias de una modalidad de servicio que arrastra décadas de inconvenientes. ¿Qué dicen las autoridades, los empresarios y la ciudadanía? Especiales de ProNoticias. Conversamos en los especiales de ProNoticias con César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapan. Don César, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Bueno, don César, a poco más de un mes de la implementación plena del billetaje electrónico, ¿qué evaluación pueden hacer desde Cetrapan? Desde aquel momento que se implementó, sabemos que luego se pospuso la vigencia plena, pero ahora sí, esto ya marcha sobre rieles, podríamos decir. Una evaluación positiva, unos resultados que nosotros esperábamos, anhelábamos, soñábamos, porque no existe un negocio más transparente que el negocio tecnológico, donde hoy, gracias a esa tecnología, se está reflejando la realidad o los números reales en la operación de un sistema metropolitano de transporte, lo que terminará dando la razón al empresario de transporte público del Paraguay en base a los números que ahí se van a extraer. Acá dejamos de lado la presunción, que significa yo creo que, yo estimo que, yo sueño que, y vamos a la realidad porque la información que se tiene es online. Entonces, bajo esas premisas, los resultados que estamos teniendo son auspiciosos. Y esos números de los que usted habla, don César, ¿qué realidad mostraron? ¿Era algo que ustedes manejaban o digamos que esta realidad ahora supera lo que ustedes pensaban? No, supera lo que nosotros pensábamos en el sentido de la tendencia para abajo. Resulta ser que el gobierno nacional dice que nosotros estamos llevando 638 pasajeros por vehículo por día. Y el billetaje electrónico hoy está informando de que estamos llevando 300, 310 o 320 pasajeros por vehículo por día. Y eso no lo digo yo, repito, lo dice el Sistema Nacional de Billetaje Electrónico y que está siendo monitoreado y fiscalizado por gente del Viceministerio de Transporte que maneja estos mismos números que yo te estoy dando en este momento. Entonces, ante esta situación es donde empiezan los problemas que estamos arrastrando hace más de un año, donde el 50% del pasaje nomás está activo, pero los costos son exponenciales. Pero ustedes por esa diferencia recibían el subsidio, don César, o no? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que la gente tiene muy mal entendimiento de lo que significa el subsidio. El subsidio es el subsidio al pasajero, no para el empresario. Si ustedes se fijan, hay un decreto que dice de que el precio del pasaje en el servicio diferencial será de 3.975 guaraníes. El pasajero paga 3.400 y el Estado paga en nombre y representación de ese pasajero 575. Entonces, si desapareciese el subsidio, el pasajero terminaría pagando la totalidad del precio del pasaje, con lo que se demuestra que el subsidio no es al empresario, es al pasajero. Es una medida que permite que el pasajero pague por debajo de lo que debe de pagar y permite que el empresario cobre lo que tiene que cobrar.
Ahora, con estos números que usted mencionó al principio, a la vista de todos, como usted dice, el sistema tecnológico arroja esos datos. ¿Cuál es la posición de Cetrapam sobre ese subsidio? ¿Debe cobrarse el precio real del pasaje y ver otra manera de subsidiar al pasajero o se puede continuar con este sistema? ¿Cuál es la postura de ustedes? La postura de Cetrapam son dos. La primera, que ya se está dando cumplimiento, se ha conformado el Consejo Asesor de Tarifas, que es el consejo multisectorial que está hoy llevando los números a esa estructura de costos. Es decir, esos números reales que nacen del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico. Y ahí obviamente arrojará una tarifa. Ahora, ¿se va a subsidiar o no se va a subsidiar? Esa es una decisión política que no corre por manos del empresario. Esa no es una decisión empresarial. Si en términos financieros me preguntás, prefiero que desaparezca el subsidio. ¿Por qué? Porque cobro la totalidad del pasaje y la cobro en el momento y no tengo que estar esperando 30, 60, 90 y 120 días de atraso, que para el Estado es normal. Las velocidades financieras y de desembolso del sector privado y del sector estatal son muy diferentes. Ellos viven a un ritmo muy lento, entonces no existe evolución. Eso es contestando un poco a tu pregunta sobre el subsidio. Sí. Ahora, en relación a la pandemia que seguimos teniendo y que seguimos viviendo, ¿el sector empresarial se vio también afectado del transporte, me refiero? ¿Se vio también afectado por esta situación, don César? Claro, el sector se vio sumamente afectado. Imagínense, estoy diciendo de que estamos llevando el 50% de los pasajeros que llevábamos antes. Con eso ya se puede colegir de que hemos perdido el 50% de nuestra recaudación. Motivo por el cual el sistema metropolitano de transporte hoy está en crisis. Hoy está en saldo rojo, hoy está con empresas de transporte que están en quiebra, que han dejado de operar, bancos que han secuestrado los ómnibus de las empresas de transporte y una ausencia muy peligrosa de parte del Estado, donde lo único que hace es decir, vamos a cancelar y proceden a cancelar empresas que ya están muertas. Pero nuestra pregunta es, ¿quién va a prestar el servicio cuando cancelen a todas? Esa es una pregunta que no tiene respuesta por parte de ellos y que tienen que analizar. En un momento determinado se creyó de que Cetrapam lo único que buscaba era el aumento en el precio del pasaje y se le dio la prioridad a que vengan a prestar servicio las empresas de transporte escolar. Y lo primero que salta a la vista es de que ellos para prestar ese servicio quieren cobrar 4.000 guaraníes de pasaje. Entonces, eso nos indica de que nosotros no estábamos mintiendo, de que no se puede seguir prestando el servicio con estos números, porque el servicio está en su punto más delicado. Esto surgió también, don César, en relación a aquello que comúnmente denominamos, y seguramente en más de una ocasión ya habló de esto, de las famosas reguladas que hay. ¿Qué dicen ustedes al respecto desde Cetrapam? ¿Existen las reguladas? Porque la realidad en la calle es una, es decir, hay aglomeración en las paradas de colectivos. Yo no sé si hay otro inconveniente, pero los colectivos no están cumpliendo fehaciente y cabalmente con el rol que tienen, don César. ¿Qué puede decirnos al respecto? Nosotros hemos dicho hasta el hartazgo, hasta el cansancio de que no existen reguladas. Regulada significa de que de una manera obligatoria yo retenga la salida de los vehículos y los guarde en el garaje. Eso sería regulada, pero hoy no se da esa coyuntura y le explico por qué. Le doy números. Sí. El 22 de marzo han trabajado 1.448 vehículos. El 23 de marzo han trabajado 1.449 y el 24 de marzo, que es hoy, están trabajando 1.402. Solamente le voy a dar 3 días de ejemplo. La sumatoria de los buses que trabajan esos 3 días y dividiéndola entre 3 me da un promedio de que está operando el 75% de la flota para llevar el 50% de los pasajeros.
ahí está el resultado por qué las cuentas no cierran. ¿Y por qué no opera el 100% de la flota? Porque no existen condiciones de que salgan a las calles porque están parados, sin repuestos, sin cubiertas, sin parabrisas, sin baterías. No existe condición de que arranquen esos vehículos. Y esto va a ir empeorando a medida que pase el tiempo. Entonces, Sí, usted me dice de que sí. ve la aglomeración de la gente. Pero ¿a qué hora se pusieron ustedes a hacer un análisis serio, mesurado, de qué horario? Sí, en horas pico. Pero nunca han salido con unas cámaras a controlar qué cantidad de pasajeros existen a las 9 de la mañana, a las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde, donde el transporte público viaja totalmente vacío. Entonces, no es una cuestión de regular, sino que es una cuestión donde acá nunca se respetó el ingreso con horarios escalonados. Todo el mundo entra a las 7 de la mañana y todo el mundo sale a las 6 de la tarde. Entonces, eso es algo que se tiene que ajustar. Es decir, entonces, las condiciones actuales en las que están trabajando no están dadas para que circule el 100% de las unidades y por eso tal vez es la mayor espera entre una unidad y otra en las calles, don César. ¿Eso puedo entender? Eso es una cuestión. Y lo segundo es que nosotros podemos llevar 16 pasajeros parados en un ómnibus y en un ómnibus entran 30 pasajeros. ¿Qué quiere decir? Que por cada ómnibus que usted vea, 14 personas están sin poder viajar. Dejan de acumular la gente en el ómnibus y lo acumulan en la parada. Y eso va a seguir así siempre en las horas picos. Ese es nuestro mayor inconveniente, como usted dice, principalmente a la mañana bien temprano y después al cierre de la jornada. Es así mismo y de muy fácil comprobación. Ahora, usted desde Cetrapan, ¿analizan la posibilidad de un cambio en nuestro sistema de transporte, don César? ¿Han hablado de esto con las autoridades? ¿Qué sugerencias ofrecen o qué escuchan también de intención del lado de las autoridades para revertir esta situación y esta condición actual? Realmente es una pregunta complicada porque duele decirlo, pero tengo que decirlo. No hemos recibido absolutamente ninguna buena noticia del gobierno nacional. Nunca hemos notado una preocupación por un servicio que mueve a las masas, lo que quiere decir que poco importan las masas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hace un año, en abril del año 2020, habíamos enviado ya una nota al ministro explicándole lo que se venía, porque visualizábamos la caída vertiginosa de la cantidad de pasajeros en aquel entonces, era el 85%, y no había condiciones financieras ni económicas de soportar semejante abrupta caída. Entonces, lo que se generaba era el desequilibrio económico-financiero. Las empresas empezaban a caer. Entonces le dijimos al ministro que ellos vengan a manejar a nuestros ómnibus. Nosotros les prestábamos los ómnibus, le dábamos los ómnibus, y que ellos se hagan cargo en los ingresos y en los egresos. Es decir, lo que recauden que lleven ellos, pero que le pongan el combustible y que paguen el sueldo. Nunca nos respondieron y llegamos ahora un año después donde estamos atravesando esta situación. Pero hoy le decimos que esto va a agravarse, esto va a empeorar porque si hoy está trabajando el 75% y si no se toman medidas correctivas va a desaparecer ese 75%, porque las empresas no se van a morir, pero se irán secando, como quien diría. Necesita un golpe de timón, necesita de un conocimiento técnico, necesitamos de ingenieros en transporte para poder ir mitigando el impacto que tiene, no solamente en la República del Paraguay, sino en el mundo entero, lo que fue la gran caída de pasajeros para el sistema de transporte. Utilizar transporte alternativo como se hizo ahora, don César, ¿es tan solo un parche entonces? No es solamente que sea un parche, sino un parche que le explotó en la cara al gobierno, en el sentido de que aquellos que se les invita a entrar de manera gratuita, porque nosotros para entrar al sistema tenemos que entrar en una licitación que tiene sus costos. Ellos entran de manera gratuita.
y al entrar de manera gratuita le dicen, no, no queremos operar así porque no es rentable, dicen. Está en todos los medios de prensa. Dicen que no es rentable y que para operar ellos quieren 4.000 guaraníes y quieren un subsidio de combustible. Imagínense. Quiere decir que nosotros nunca estuvimos mintiendo. Entonces, esos parches que ellos pretendieron dar como la panacea, la solución a la problemática del transporte, hoy les está diciendo qué grandes se equivocaron. ¿Y hay esperanza, don César, de avanzar con este nuevo consejo que se conformó para mejorar esta situación y cambiar en algo el sistema? Están avanzando día a día, pero imagínense, este es un proceso que va a durar, es lento, hay que cambiar toda una estructura y hay que empezar a cambiar especialmente a las personas que no tienen el conocimiento para una operación de transporte público. Como siempre dije, hay que buscar a los más idóneos, a los más entendidos, a aquellos que tengan el compromiso, la sabiduría y el conocimiento para opinar en transporte público y que no vengan a brindar estos parches que se hicieron, estos parches que solamente terminan castigando a la ciudadanía porque les va a volver a obligar a viajar como hace 30 años atrás, en vehículos pequeños, apretados, de una sola puerta, en vehículos que solamente ya sirven para transporte escolar. Y esa es la alternativa de solución que el gobierno ofreció. Don César, gracias por el tiempo para Canal Pro. Un placer y que estén muy bien. César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapan, conversando con nosotros en los especiales de Pro Noticias.